Gracias, Hare Krishna. Y entonces, comenzamos hoy el canto 10. Una vez más, regrese para toda mi querida familia. Y gracias a la plataforma Sol por darnos la oportunidad de reunirnos acá y tener diariamente este bonito Sadhusanga, tanto por cantar las rondas como por escuchar el Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya Jatona Jaitastasya Visvavigrasvara Tene Brahma Hridaya Dikavaje Muhyantiya Surajaha Tejo Vari Mridam Vinimayo Yatri Sarvam Visa Tamnasana Sami Ashtakuakam Satyam Param Dhimahi. Oh mi querido Señor Sri Krishna, Hijo de la Suprema Personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en él, el Señor Sri Krishna, porque es la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como no lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él porque es la verdad absoluta. Yo acabo Sri Krishna ki jai. Nasta Prajesvavadresu Nityam Bhagavata Sevajam Bhagavati Uttamarloke Bhakti Bhakti Naistiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo aquello que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo y el amoroso servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam ki jai. Yo quería recordar un poquito, un par de canciones muy populares en el Vaishnavismo que hace un énfasis, dicho, pero fuerte, acerca del canto de los santos nombres del Señor. Entonces, cuando la aurora tiñó el cielo de rojo, el Señor se levantó, llevando a sus devotos en cada aldea y ciudad, las mirdangas tatay tatay y los yayos a la par. Hacen al Señor temblar de amor, Mukunda Madhava Yadava Hari, canten sin cesar, dijo el Señor así. Este es el pedido del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, que cantemos los santos nombres del Señor sin cesar.
Mukunda Madhava Yadava Hari, canten sin cesar, dijo el Señor así. Pierden durmiendo su tiempo y decorando sus cuerpos, olvidan que este nacimiento es difícil de adquirir si no adoran ahora al Hijo de Yasoda. Más tarde en mala hora tendrán que sufrir con cada salida del sol. Un día pasa y se perdió, porque no adoran desde hoy por lo menos, porque no adoran desde hoy a ese rey del corazón. Esta existencia es temporal y llena de adversidad. Tomen refugio en el cantar del santo nombre sin cesar es sin parar, deseando para nosotros un proceso auspicioso. Este dulce nombre vino como un regalo divino que del cielo del corazón quita toda oscura ilusión. Pero aquí nos pide el autor de la canción Srila Tirunata Thakura. El nombre de Krishna canta y así alegra Bhakti Vinoda. Fuera del nombre no hay nada en toda esta creación. Despierta, alma dormida, despierta. Es el llamado de Gaurachandra. Ya no duermas en las faldas de la bruja maya. Oh Señor, te voy a servir. Dijiste al venir aquí, olvidando tu palabra, solo has servido a Maya. A buscarte a ti he venido y a salvarte de este mundo. Fuera de mí que otro amigo, ya no tienes ninguno. Para acabar con Maya he traído un remedio especial. El nombre de Hari te pido que no dejes de cantar. Imagínate que no dejemos de cantar el santo nombre del Señor. Bhakti Vinoda caído a los pies del Señor y el Harinam ha recibido este mendigo de amor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Gurudev, 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 Jai 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 Gurudev, 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 Gurudev. Entonces, a lo largo del Srimad Bhagavatam, desde el 1 hasta el 9, nos hemos estado preparando porque según dice Srila Prabhupada, leer el Bhagavatam del canto 1 hasta el canto 10, perdón, 9, es prepararnos para entender el canto 10, porque el canto 10 ya es
las relaciones del Señor Supremo Sri Krishna más confidenciales. Y acordándose uno de algunos pasajes de otros textos, se dice que estar bajo la influencia de Maya es completa ignorancia. Y mientras no lleguemos a la paz, a la bondad, no nos capacitaremos para entender la ciencia trascendental o la ciencia de la autorrealización. Bueno, entonces, ¿quién está ahí para leer? ¿Se encuentra la Madre Mahanandi o la Madre Vyasarat o quién? ¿La Madre Rohini? Reverencia, Hare Krishna. pues la Entonces, madre comenzamos. Mahatma, yo una servidora, la madre Vidyasarat, no sé si lo tenga, pero aquí estamos listos. Bien, pues, adelante. Entonces comenzamos desde el principio. Madre Mahanandi, por favor. Reverencias Maharani. Ya, todas las glorias. Entonces, a ver, Maharani considera que puedo leer el resumen. ¿Listo? Claro, Mataji, por favor, denos la misericordia. Bueno, capítulo 1, que se titula El advenimiento del Señor Krishna. Y vamos a leer la introducción. Dice así. A continuación, presentamos el resumen del capítulo 1, donde se explica que Kamsa, aterrorizado por un oráculo que anunciaba su muerte a manos del octavo hijo de Devaki, mató uno tras otro a todos los hijos de Devaki. Cuando Sukadeva Goswami completó su relación de las dinastías de Yadu, del dios de la luna y del dios del sol, Maharaj Pariksit le pidió que hablase del Señor Krishna, que hizo su advenimiento en la dinastía Yadu, acompañado de Baladeva. También le preguntó acerca de las actividades de Krishna en este mundo. Krishna, dijo el rey, es trascendental, de modo que la comprensión de sus actividades es la ocupación de las personas liberadas. El proceso de escuchar Krishna Lila es el barco que nos permite alcanzar el objetivo supremo de la vida. Las personas inteligentes deben esforzarse por entender a Krishna y las actividades de Krishna, a menos que sean matarifes o lleven una vida orientada al suicidio. Para los Pándavas, Krishna era la única deidad adorable. Cuando Maharaj Pariksit estaba en el vientre de su madre, Uttara, Krishna le salvó del ataque del Brahma Sastra. Ahora, Maharaj Pariksit preguntaba cómo era posible que su señoría Baladeva, el hijo de Rohini, hubiera aparecido en el vientre de Devaki. ¿Por qué razón, preguntó el rey Pariksit, se había trasladado Krishna de Mathura a Vrindavan? ¿Y cómo fue su vida con sus familiares? ¿Qué hizo Krishna en Mathura y en Vrindavan? ¿Y por qué mató a Kamsa, su tío materno? ¿Cuántos años vivió en Dwaraka y cuántos fueron sus reinas? Además de hacer todas estas preguntas a Sukadeva Goswami, Maharaj Pariksit le rogó que hablase también de otras actividades de Krishna, de las cuales él no tenía noticia. Cuando Sukadeva Goswami comenzó a hablar acerca de temas conscientes de Krishna,
Maharaj Pariksit olvidó por completo la fatiga del ayuno. Sukadeva Goswami, lleno de entusiasmo por hablar de Krishna, dijo: el relato de las actividades de Krishna es como las aguas del Ganges, que pueden purificar el universo entero. Tanto el orador como el que pregunta y los que escuchan, todos se purifican. Hubo un tiempo en que el mundo entero estaba abrumado por el poder militar de demonios en forma de reyes. Esa carga era cada vez mayor y Madre Tierra adoptó la forma de una vaca y acudió al señor Brahma en busca de alivio. Los lamentos de Madre Tierra inspiraron la compasión de Brahma, quien, acompañado por el señor Shiva y otros semidioses, llevó a la Madre Tierra en forma de vaca a la orilla del océano de leche y allí ofreció oraciones para complacer al señor Vishnu, que reposa en una isla de ese océano en estado de éxtasis trascendental. Brahma entendió el consejo de Mahavishnu, quien le indicó que él mismo descendería a la superficie de la tierra para aliviarla del peso de los demonios. También los semidioses y sus esposas deberían descender, emparentándose con el señor Krishna en la familia de Yadu y aumentando el número de hijos y nietos de esa dinastía. Por la voluntad del señor Krishna, Anantadeva descendería antes que él en la forma de Balaram. Yogamaya, la potencia de Krishna, les acompañaría. Después de informar a Madre Tierra de todo ello, Brahma regresó a su propia morada. El día de su casamiento, Vasudeva regresaba a su casa llevando a Devaki en una cuadriga conducida por Kamsa, el hermano de Devaki. De pronto se escuchó una voz profética que advertía a Kamsa que el octavo hijo de Devaki iba a matarle. Al escuchar el oráculo, Kamsa se dispuso a matar a Devaki allí mismo, pero Vasudeva supo instruirle con diplomacia. Vasudeva hizo hincapié en que no sería bueno para Kamsa matar a su hermana menor, y mucho menos en el día de su boda. Vasudeva le recordó que la muerte es segura para todo el que tiene un cuerpo material. Todas las entidades vivientes viven en un cuerpo durante un tiempo, para luego transmigrar a otro cuerpo. Lo malo es que caen en el error de pensar que el cuerpo es el alma. La persona que, confundida por ese erróneo concepto, quiere matar el cuerpo de otro, es un ser condenado e infernal. Vasudeva, al ver que sus instrucciones no tranquilizaban a Kamsa, improvisó un plan y prometió llevarle todos los hijos que naciesen de Devaki para que él mismo los matase. De ese modo, ya no era necesario que matase a Devaki allí mismo. La oferta satisfizo a Kamsa. Pasó el tiempo y cuando Devaki tuvo su primer hijo, Vasudeva llevó al recién nacido ante Kamsa, que se asombró del carácter magnánimo de Vasudeva. Cuando éste le entregó el bebé, Kamsa, dando muestras de cierta inteligencia, dijo que no había razón para matar al primer hijo de Devaki, si el destinado a matarle era el octavo. Ante la desconfianza de Vasudeva, Kamsa le devolvió al bebé diciéndole que podía quedarse con él. Pero más tarde, después de que Narada le revelase que los semidioses habían conspirado contra él y estaban naciendo en las dinastías Yadu y Brisni, Kamsa decidió matar a todos los niños nacidos en esas familias y con ellos también a todos los niños que nacieran de Devaki. Así pues, detuvo y encerró en prisión a Devaki y a Vasudeva y mató uno tras otro a los 6 hijos que tuvieron. Narada había revelado también a Kamsa que en su vida anterior había sido el demonio Kalanemi
y que Vishnu le había matado. Por todo ello, Kamsa se convirtió en un enemigo terrible para todos los descendientes de la Yaduvamsa, la dinastía Yadu. En su deseo de disfrutar él solo del reino, llegó hasta el extremo de arrestar y encerrar en prisión a su propio padre, Ugrasena. Los pasatiempos de Krishna son de tres tipos: Braya Lila, Mathura Lila y Dwaraka Lila. Como ya se ha mencionado, el canto décimo del Srimad Bhagavatam consta de 90 capítulos en los que se narran todos esos lilas. Los cuatro primeros capítulos recogen las oraciones de Brahma para aliviar a la tierra de su carga y narran también el advenimiento de la suprema personalidad de Dios. Los capítulos que van del 5 al 39 narran los pasatiempos de Krishna en Brindavan. El capítulo 40 presenta a Krishna disfrutando en las aguas del Yamuna y recoge las oraciones de Akrura. Los 11 capítulos que van del 41 al 51 hablan de los pasatiempos de Krishna en Mathura, y los 39 capítulos restantes del 52 hasta el 90 narran los pasatiempos de Krishna en Dwaraka. La narración del Rasa Lila, la danza de Krishna con las gopis, comienza en el capítulo 29 y termina en el 33. Esos 5 capítulos reciben por ello el nombre de Rasa Panchadhyaya. El capítulo 47 del canto décimo es conocido con el nombre de Brahmara Gita. Jai Srila Prabhupada, hasta ahí la introducción. Ya, Ay, Maharaj. muy interesante. Bueno, para complementar un poquito esa introducción, vemos que todo lo que los Vedas nos dicen ya, o sea, ya se ha visto y lo estamos viendo. Tal como el Bhagavad Gita es una instrucción para Arjuna, pero simultáneamente para todas las almas del mundo. De igual manera, hace 5.000 años había muchísimos demonios y hoy también estamos llenos de demonios. La diferencia es de que los demonios de hace 5.000 años eran, por decirlo así, extremadamente poderosos, y entre ellos el demonio Kansa y Yarasandha. Pero hoy en día, entonces debido a que eran tan poderosos, Krishna se veía en la necesidad de venir a matarlos personalmente. Y al ser matados por la personalidad de Dios personalmente, ellos se liberaban. Aunque liberación no tiene nada que ver con devoción, pero un alma en estado de vida liberada sí puede ocuparse en el servicio devocional del Señor. Entonces, por eso todos nosotros debemos aspirar a la liberación, pero no una liberación impersonal, como para hundirnos en el Brahmayoti, sino para ser libres y poder hacer un buen uso de esa libertad, ocupándonos en el servicio de la personalidad de Dios. De otra manera, la liberación no tiene sentido si no fuera para ocuparnos en el servicio devocional. Entonces, leyendo un capítulo de la ciencia de la autorrealización, donde un teniente tenía acceso a las fuentes de comunicación, a la televisión,
y entrevistó a Srila Prabhupada para sugerirle un consejo sabio que les permitiera contrarrestar la criminalidad que estaba en aumento. Entonces la Prabhupada le dijo al teniente que cuál era la diferencia entre un criminal y un buen ciudadano, de que el criminal estaba totalmente contaminado, mientras que el buen ciudadano tenía la capacidad de escuchar y aceptar las leyes del gobierno. Entonces, si la Prabhupada entonces como el teniente le sugería o le pedía un consejo para contrarrestar la criminalidad, entonces si la Prabhupada le dijo que si él podía reunir tanta gente como le fuera posible y ocuparlos en el Harinama Sankirtana, en el canto congregacional de los santos nombres de Dios, entonces el corazón de estos criminales se purificarían y se volverían buenos ciudadanos. Entonces el problema es que el teniente no entendió muy bien o no tenía como esa libertad para darle espacio así la prueba de que reuniera gente por miles en estadios y coliseos y cantaran los santos nombres de Dios colectivamente y hubiera una distribución masiva de prasada, pero desde luego esto requiere de un patrocinio, porque todo es muy costoso. Entonces, hasta que los gobiernos no vayan despertando conciencia y apoyen a los devotos para predicar, por ejemplo, qué bueno que uno pudiera hacer un concierto en un coliseo o en un estadio. Todo el mundo, como ocurrió así como ocurrió con Srila Prabhupada en el año 1965, donde se unieron tantas personas a su canto, y en especial porque por arreglos de Krishna, especialmente George Harrison, se unió al movimiento y como él era famoso a nivel mundial, y cuando ellos cantaron los santos nombres de Dios por la fuente de comunicación, en el mundo entero la gente, pues no todos, pero en el mundo entero muchos cantaban, repetían el mantra y danzaban en éxtasis. Entonces, eso es una muestra tangible o científica de que el Harinama Sankirtana puede liberar al mundo entero, pero esto será cuando los gobiernos acepten la conciencia de Krishna y se desean a divulgarla por todos los medios de comunicación. Entonces, como son demonios, están completamente en la oscuridad de la ignorancia, ellos incluso piensan que si aceptaran la conciencia de Krishna, el desarrollo económico sería abajo, porque piensan que los devotos dedican mucho tiempo al canto de los santos nombres de Dios y que no trabajarían para producir los recursos que la humanidad necesita para sobrevivir. Entonces, pensar de esta manera es una gran ignorancia. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con la introducción. Creo que sigue la introducción del tanto de esto. Maharani, por favor, adelante. Sí, señor. Sí, el resumen ya lo leíste, Mackenzie. Bueno, reverencias. Sería el capítulo 1, donde dice capítulo 1, Maharaj.
Sí, bueno, si no hay más, entonces adelante con el capítulo. Texto 1. ¿Sí, Mataji? ¿Voy bien? ¿El texto 1? Maharani, sí, señora. Texto 1. De acuerdo. El rey Parikshit dijo: Mi querido señor, me has hablado con todo detalle de las dinastías del dios de la luna y del dios del sol, y del carácter excelso y maravilloso de sus reyes. Significado. Al final del canto noveno, en el capítulo 24, Sukadeva Goswami resumió las actividades de Krishna. Ahí explicó que Krishna había venido personalmente para disminuir la carga de la tierra. Había manifestado sus pasatiempos en la vida de casado y, poco después de nacer, se había trasladado a su Brajabhumi Lila. Parikshit Maharaj, que era devoto de Krishna por naturaleza, quería escuchar más acerca del Señor Krishna. Por esa razón, y para animar a Sukadeva Goswami a que siguiese hablando de Krishna y diese más detalles de sus pasatiempos, le agradeció aquella explicación resumida de las actividades de Krishna. Sukadeva Goswami había dicho: Yatogata Priti Grihat Braya Meditarto Hadwa Ripum Sutta Satanim Kritorudaraha Utpadyate Su Purusha Kratu Samije Atmanam Atmanigamam Pratyam Janesu. La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, Lila Purushottama, nació como hijo de Vasudeva, pero abandonó enseguida el hogar de su padre y se marchó a Brindavan para expandir su relación amorosa con sus devotos íntimos. Después de matar a muchos demonios en Brindavan, el Señor regresó a Dwarka. Ahí, siguiendo los principios védicos, aceptó muchas esposas que eran las mejores de las mujeres. Engendró en ellas cientos de hijos y para establecer los principios de la vida familiar, celebró sacrificios en los que se adoró a sí mismo. Bhagavatam 9, 24, 66. La dinastía Yadu pertenecía a la familia que desciende de Soma, el dios de la luna. Aunque en la ordenación de los sistemas planetarios el Sol está primero, antes que la Luna, Parikshit Maharaj ofreció más respetos a la dinastía del dios de la Luna, Somavamsa, porque la dinastía Yadava, en la cual había nacido Krishna, desciende de la Luna. La orden monárquica está representada por dos familias. Kshatriyas, una que desciende del rey del planeta lunar, y la otra que desciende del rey del sol. La suprema personalidad de Dios, siempre que adviene a este mundo, lo hace, en una familia kshatriya, pues viene a establecer los principios de la religión y la rectitud. En el sistema védico, la familia de los kshatriyas es la protectora de la raza humana. En su forma, el señor Ramachandra, la suprema personalidad de Dios, advino en la familia que desciende del dios del sol, la Surya Vamsa. En esta forma, el señor Krishna hizo su advenimiento en la dinastía Yadu, la Yadu Vamsa, que desciende del dios de la luna. En el capítulo 24 del canto noveno del Srimad Bhagavatam se da una larga lista de los reyes de Yadu Vamsa. Todos los reyes de ambas dinastías, Soma Vamsa y Surya Vamsa, fueron grandes y poderosos. Y Maharaj Parikshit les dedicó grandes elogios. Rajnam Kovaya Vamsyanam Charitam Paradbhutam. No obstante, quiso escuchar más acerca de la dinastía Somavamsa, porque en ella había aparecido el señor Krishna.
La morada suprema de la personalidad de Dios Krishna se describe en la Brahma Samhita, donde se explica que la morada de Shintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Laksha Vrishu Suravi Avipala Shantam. El Vrindavan Dham de este planeta Tierra es una réplica de esa misma morada. Como se afirma en la Bhagavad Gita 8:20, en el cielo espiritual existe otra naturaleza, eterna y trascendental a la materia manifestada y no manifestada. Podemos ver el mundo manifestado en forma de muchas estrellas y planetas como el Sol y la Luna, pero más allá se encuentra lo no manifestado, que no pueden percibir quienes se encuentran en un cuerpo material. Y más allá de esta materia no manifestada se halla el reino espiritual, que el Bhagavad Gita califica de supremo y eterno. Ese reino nunca será destruido. La naturaleza material pasa por el ciclo de la creación y la aniquilación, pero esa naturaleza espiritual permanece eternamente tal y como es. En el canto 10 del Srimad Bhagavatam se explica que esa naturaleza espiritual, el mundo espiritual, es Vrindavan, Goloka Vrindavan, Brayadam. El canto 10 ofrece la explicación detallada del sloka del canto 9 que hemos citado antes. Yatogata Pritigrihat, Bhagavatam 9, 24, 66. Jai. Bueno, entonces ahí vemos cómo la personalidad de Dios se hace presente en este mundo para que las almas condicionadas dejemos de especular al respecto de él y lo conozcamos tal como es. La mayoría de las almas en este mundo, hablando de las que tienen fe en Dios, realmente no conocen a Dios. Y la idea es conocer a Dios, porque para ello fue dada la forma de vida humana, para que uno conozca a Dios y lo ame, porque uno no puede amar a alguien que no conoce. Entonces, si la Prabhupada reta o retó a muchas personas religiosas pidiéndoles que le dieran una descripción de Dios. Y prácticamente ningún religioso puede dar una descripción correcta acerca de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido acceso a la literatura védica y especialmente a temas como el decimocanto del Srimad Bhagavatam, donde se describe a Dios tan maravillosamente. Entonces realmente solo la conciencia de Krishna nos puede brindar una total comprensión del Señor Supremo, debido a que uno tiene acceso a asociarse con devotos muy íntimos de la personalidad de Dios y solo alguien que sea un devoto del Señor puede hablarnos del Señor. Entonces, prácticamente la mayoría de los credos religiosos prácticamente especulan acerca de la personalidad de Dios, porque hablar de alguien que uno no conoce se llama especulación.
Y solo hay dos maneras de conocer a Dios. Una, escuchándolo a Él directamente, y otra, escuchando a su devoto puro, que nos habla de Él. Entonces, nosotros somos muy afortunados porque tenemos una asociación tan extraordinaria que compartimos con muchos Vaishnavas, con muchos devotos que son autorrealizados. ¿Y qué significa ser autorrealizado? Solamente a alguien que haya comprendido y haya conocido a Dios perfectamente se le llama un alma autorrealizada. Porque en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, texto 15, se dice que Krishna está detrás de toda la información védica. Él dice, a través de todos los Vedas, yo soy el que ha de ser conocido. Pero si alguien ni quiera conocer los Vedas, ¿cómo podrá conocer entonces a Dios? Entonces, bueno, si alguien quiere comentarnos algo del tema, adelante. ¿Qué dice Madre Mahanandi? Reverencias, Maharaj. Y escuchando, Maharaj. Bueno. Yanati Miranda Sia Yananjanam Salakaya Chaksurum Militan Yanatam Madiri Brave Namaha. Pues bueno, muchas veces se nos ha explicado la importancia de entrar, digamos, a la lectura de este canto, canto décimo, con una mentalidad alejada de mundanizar los pasatiempos del Señor Krishna, ¿no? Y algo que, habiendo hecho la lectura del canto 9 descubrimos es que Él nos está mostrando cómo desciende, que Él nos está mostrando que así como nosotros tenemos unos antepasados y pues no nos acordamos de todos, ni de nuestros familiares, ni de las vidas anteriores, el Señor Supremo nos describe aquí toda la dinastía en la cual Él descendió, que son chatrias, ¿no? Y se dice que decía en este significado de Srila Prabhupada que a veces viene en la dinastía de la luna o a veces viene en la dinastía del sol. Y como Pariksit Maharaj se interesa acerca de la dinastía de la luna, donde ha descendido el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, y hace las preguntas perfectas para que le sea hablado este conocimiento, pero pues él dice incluso que se le quitó como todo el desánimo que tenía a causa del ayuno, ¿no? Y se llenó como de expectativa para poder escuchar estos pasatiempos del Señor Krishna. Entonces, tiene que ver con que el Señor muestra su personalidad, muestra sí, su forma personal a través de estas narraciones, hablándonos de sus antepasados también, hablándonos de esta familia ya donde él descendió y de cómo nace en una familia chatria, pues teniendo en cuenta cuál es la finalidad de los chatrias, que es proteger a la humanidad, y también cómo Pariksit Maharaj está dispuesto a escuchar y nos recuerda la importancia de saber escuchar. Entonces, justamente por estos días estamos leyendo el Prabhupada Lilamrita. Entonces decía porque cuando Srila Prabhupada comenzó a visitar, que todavía no era su maestro espiritual, pero ya lo conocía a su divina gracia, eh, Bhaktisiddhanta Saraswati. eh, una vez que Bhaktisiddhanta Saraswati estaba en un parikram, Srila Prabhupada viajó a verle
y el último día, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dijo que no iba a ir al Parikram, sino que se quedaba en las carpas. Ellos habían puesto unas carpas. Y entonces se quedó en la carpa y solo algunos sannyasis se quedaron a escucharlo. Y Srila Prabhupada tuvo la misericordia también de quedarse a escucharlo. Y era el único que no era sannyasi. Entonces pasó 1 hora de conferencia, 2 horas de conferencia y los sannyasis empezaron a irse. Y Srila Prabhupada seguía y seguía. Entonces, para su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati fue significativo eso. Y cuando se volvió a encontrar con Srila Prabhupada, que los sannyasis se lo fueron como a presentar nuevamente. Entonces él dijo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati lo recordó y dijo, él es al que le gusta escuchar. Entonces, eso fue como la manera como el maestro espiritual lo reconoció en principio, Bhaktisiddhanta Saraswati a Srila Prabhupada. Entonces, es mm, bien importante esto que se nos dice siempre, ¿no? A través de la escucha es la forma primera, digamos, para poder acercarnos y para poder purificarnos y tener una mentalidad digna de oír los pasatiempos del Señor Krishna. Jai Maharaj. Bueno, pues todos los grandes devotos que hasta ahora hemos tenido la oportunidad de conocer, siempre se han caracterizado por escuchar, porque es el principio básico de la vida espiritual, escuchar. Sukadeva Goswami escuchó de Srila Vyasadeva, y lo que él escuchó de su padre luego se lo repitió a los sabios a orillas del bosque, a orillas del Ganges. Y luego allí estaba Suta Goswami y escuchó atenta y sumisamente, como dice el texto del Bhagavatam que leímos, que recitamos hace rato, aquel que escucha atenta y sumisamente, él asimila. Y luego entonces, cuando él fue al bosque de Misarania, allí Samaka Rixi lo saludó, le dio reverencias y le hizo varias preguntas. Y Sokada Goswami pues ya iba totalmente saturado de información acerca de toda la sabiduría védica, y entonces pudo iluminar a los sabios de la Misarania. Narada Muni fue otro que escuchó de los sabios, también se volvió un gran sabio. Luego, Prahlad Maharaj, así como Narada Muni le narra su vida anterior a Srila Vyasadeva, Prahlad Maharaj también le habla de su vida en el vientre, a sus hijos, perdón, a los hijos de los demonios, a sus compañeros de estudio. Y entonces ahí vemos la importancia de escuchar atenta y sumisamente, porque uno puede estar sentado en un auditorio, o sea, en una sala y estar escuchando al conferencista, pero puede que la mente esté ausente del lugar. Entonces allí no estaban escuchando nada. Escuchar es estar con la mente también atenta a escuchar el mensaje. Igualmente nosotros, si nos capacitamos para aprender a escuchar, entonces vamos a poder aprender la verdad, porque la verdad se aprende escuchando de aquellos que la tienen. Por eso en el Bhagavad Gita, texto 34, 434, dice que uno debe acercarse sumisamente a un maestro espiritual, hacerle preguntas sumisas
tal alma espiritual puede impartirte conocimiento porque él ha visto la verdad. Entonces no es lo mismo hablar de algo que uno no ha visto que hablar de algo que sí ha visto. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a Madre Villasarat. Adelante, Madre. Haribol, Haribol, reverencias, Pranams a todos los devotos y madres aquí reunidos, como siempre pensando en lo beneficiados y bendecidos que somos al justamente tener la oportunidad de escuchar todos estos hermosos pasatiempos, todas estas preguntas que fueron contestadas muy sabiamente por Sukadeva Goswami acerca de la vida y actividades, enseñanzas de nuestra suprema personalidad de Dios, que son enseñanzas para nosotros. El saber, primeramente, reconocer que Él es la suprema personalidad de Dios, que Él es absoluto, que Él es todo, y que a veces es imposible concebirlo con con toda su belleza, su poder, su potencia, su sabiduría, su conocimiento, por ende. En fin, solo podemos conocer, como usted muy bien lo manifiesta y las escrituras también, escuchando y escuchando y escuchando de quienes ya han tenido la posibilidad de escuchar también de sus devotos puros, de sus maestros espirituales, de leer las escrituras y transmitirlas así, de una forma tan genuina, de una forma tan clara y explícita, pero a veces nuestra mente, como está todavía en Maya, pues tiene la tendencia a tergiversar y a pensar siempre de una forma relativa o de una forma material. Entonces, muy feliz de escuchar estos pasatiempos, sus relatos, como aquí muy bien ya nos leyeron acerca de Kamsa, y así vendrán otros. A veces uno dice, wow, pero que yo pensaba, ¿no? Decía, pero qué malo Narada Muni, ¿por qué hace eso? ¿Y por qué incita a que Kamsa matara a sus sobrinos? Pero la historia nos va diciendo después de que todo es, como usted también lo ha dicho, Maharaj, todo es una obra de teatro, pero con eso no quiere decir que no sea parte de la realidad o de la verdad. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a analizar, pero desde este aspecto absoluto y trascendental. Poco a poco, pues tenemos que ir pensando de esa manera y, y así, pues, a través de los cantos de los santos nombres, que no hay que dejarlos de cantar, iremos adquiriendo todas estas cualidades, aunque sea de a poquito, de a poquito. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a usted, Maharaj, por siempre darnos el néctar de todos estos pasatiempos, de todo este conocimiento. Y pues estar aquí en Sadhusanga es el tiempo mejor invertido que uno puede realizar. Jai, Jai, Maharaj Haribol. Ya, Madre Villasarat. Para ir a Cocha, adelante, Hare Krishna. Reverencias, Maharaj Tirtha, reverencias a todos los de la sala, Vaishnavas y Vaishnavi. He estado escuchando que Krishna viene de la dinastía Somavansa, que es una dinastía lunar. Entiendo, Maharaj, que la dinastía, bueno, dentro de lo que son el cosmos, ¿no? La dinastía lunar tiene mayor jerarquía. Entonces, por qué viene a través de la dinastía lunar o hay una combinación de estas dos fuerzas, diríamos, ¿no? Y mi entendimiento es de que la dinastía solar es más iluminada, digamos, ¿no? O más pura. Tenga la bondad, Maharaj, de explicarme al respecto. Haribol. Ya, mi querido Prabhu. Pero lo que pasa es que Krishna, como es totalmente libre y él es el amo de la creación, y la creación es
tan extensa, tiene tantos planetas y universos. Entonces él decide dónde quiere aparecer. Y en esta ocasión Krishna eligió la dinastía de la luna para aparecer. Entonces, debido a que él es libre, él puede elegir hacer las cosas como a él le parezca mejor. Y como él es el supremamente sabio y el supremamente puro, entonces en él no hay posibilidad de que cometa algún error. Eso sería lo que yo le puedo decir. Si hay alguien que pueda complementar la pregunta, adelante. O sea, la Gracias. respuesta. Discúlpeme, Maharaj. Es que en el significado decía, que la Prabhupada nos explicaba que el Señor Supremo desciende en una familia chatria, debido al deber que tienen los chatrias de proteger. Entonces, decía que el señor Rama nació en la dinastía del Sol y que ahora el señor Krishna nacía en la dinastía de la Luna. Entonces, que las dos están como al mismo nivel, debido a que de esas dos familias descienden todos los chatrias de todas las generaciones. Eso fue lo que yo entendí, Maharaj. No sé si tenga que ver. Ya. Aquí está muy bien, Max. Él también a veces aparece como Brahmana. Él aparece como quiere y cuando quiere y donde quiera. Pero en estas dos encarnaciones, como el señor Ramachandra y el señor Spira, entonces apareció en dinastías diferentes, pero no hay diferencia entre Krishna y el señor Rama, ya que es la misma y suprema personalidad de Dios. Madre Rohini, ¿quiere comentarnos algo? Pues mi único comentario es que estoy totalmente de acuerdo con la Madre Mahalandi. Finalmente el Señor es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, tiene todas las cualidades y todas las opulencias. Entonces, si viene dentro de esta familia Kshatriya es precisamente por eso, porque viene a protegernos, nos viene a regalar el dana, ¿cómo se llama esta? El yoga de la generosidad. eh, lo compartió el domingo Gurudeva en su plática y pues lo único que puedo decir es que todo es perfecto. Él sabe por qué hace lo que hace. Él tiene todas las respuestas y a nosotros nos toca aceptarlas y no, eh, bueno, interpretarlas es súper difícil. No tenemos esa capacidad. Gracias, maestro. Eso pues sí, gracias a usted, Madre. Sí, creer de Krishna realmente es, como él es la causa de todas las causas, aunque el Señor Supremo nos coloque líderes ejemplares para que los sigamos, de todas maneras, Krishna es el líder supremo porque todo lo que cualquiera diga es porque Krishna lo inspira para que lo diga. Entonces, él, como cuando hizo el papel de Chatya con el señor Ramachandra, era para enseñar de una manera práctica cómo debe ser un rey y cómo es que debe gobernar y cómo debe tratar a sus súbditos, etcétera, etcétera. Y en el caso de Krishna, pues ya él viene, no viene como Chatya, sino que viene como, trata de hacer el papel de un ser humano normal, pero cuando tenía que enfrentarse con los demonios, ahí ya demostraba
su grandeza como el Señor Supremo de todo. Porque es increíble que estos demonios, habiendo tantos semidioses, y ni siquiera todos juntos podían derrotar a uno de estos demonios. Y Krishna, la forma de un bebé, de un niño, los mataba como tan fácil como un niño romper un juguete. Entonces, aunque él trataba de eclipsar su forma divina como supremo controlador de todo, había momentos en que tenía que exhibir sus cualidades de supremo controlador. Ahí es donde manifestó una de sus seis opulencias, fuerza ilimitada, para coger a estos demonios y darles vueltas en el aire y elevarlos para que luego cayeran y se estrellaran contra el piso. Es la decisión de una gran fuerza. Entonces, por eso él se conoce como el que tiene belleza ilimitada, fuerza ilimitada, fama, conocimiento, sabiduría y renunciación. Bueno, si alguien más quiere comentarnos algo, adelante, o si no, continuamos con la lectura. Haribol Maharaj, Hare Krishna. tengo levantada la mano, Maharaj, era para una aclaración última. Se decía que el señor Rama sí viene de la dinastía lunar, que Rama es Krishna mismo, ¿no? Así es, Maharaj. No, o sea, Rama y Krishna son Krishna mismo, pero según escuché ahí la explicación de la Madre Manandi, el señor Rama desciende de la dinastía solar y Krishna en la dinastía lunar. Pero no hay diferencia entre el uno y el otro porque todos dos son Dios, solo varía su forma y su nombre. Gracias, Maharaj. Sí, aclaro ahora sí. Ya, de Krishna. Entonces podemos continuar con la lectura. Adelante. Texto 2. Oh el mejor de los Munis, me has hablado también de los descendientes de Yadu, que eran muy piadosos y seguían estrictamente los principios de la religión. Ahora, si te parece bien, háblame, por favor, de las maravillosas actividades del señor Vishnu, Krishna, que advino en esta dinastía Yadu con Baladeva, su expansión plenaria. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. La Brahma Samhita 5.1 explica que Krishna es el origen del Vishnu Tattva. Isvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anandiradir Govindam Sarva Karana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual, bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Ya sea Ika, Nisba, Sita, Kalam, Atta, Balambia, Jivantiloma, Vilaya, Yagadanda, Nataha, Vishnur, Manah, Saiha, Yasya Kala, Viseso, Govinda, Nadi Purusham, Tanaham, Vayami. Los Brahmas que dirigen los innumerables universos
Solo viven el tiempo que dura una de las exhalaciones de Mahavishnu. Yo adoro a Govinda, el Señor original, de quien Mahavishnu es una porción de una porción plenaria. Brahma Samhita 5:48. Govinda, Krishna, es la personalidad de Dios original. Krishnastu Bhagavan Swayam. El propio Señor Mahavishnu, que crea millones de universos con su respiración, es Kala Visesa, una porción plenaria de una porción plenaria del Señor Krishna. Mahavishnu es una expansión plenaria de Sankarsana, que es una expansión plenaria de Narayan. Narayan es una expansión plenaria de los Chaturvyuha, y los Chaturvyuha son expansiones plenarias de Baladeva, la primera manifestación de Krishna. Por lo tanto, cuando Krishna advino con Baladeva, con él vinieron también todos los Vishnu Tattvas. Maharaj Pariksit pidió a Sukadeva Goswami que hablase de Krishna y de sus gloriosas actividades. Este verso admite otra lectura, que es la siguiente. Sukadeva Goswami era el más grande de los munis, pero solo podía explicar a Krishna en parte, Amsena, pues nadie puede explicar completamente a Krishna. Las escrituras dicen que Anantadeva, que tiene miles de cabezas y que trata de describir a Krishna con sus miles de lenguas, nunca logra que su explicación esté completa. Jai Srila Prabhupada. Así es, en el pasatiempo o en el encuentro entre el señor Krishna con el rey Muchukunda, después de que, después de que el rey Muchukunda había recibido la bendición de reducir a ceniza con tan solo su mirada a cualquiera que interrumpiera su descanso, entonces se entró a una cueva a descansar. Esta bendición se la dio Kartikeya, el comandante de los indios. Y cuando Kalayavana atacó al señor Krishna, Krishna huyó del campo de batalla y se refugió en la cueva donde se hallaba el rey Muchukunda. Entonces Krishna pues pasó por encima del cuerpo de Muchukunda y cuando Kalayana se acercó y miró ese cuerpo ahí en la cueva, pensó que era Krishna que estaba acostado ahí y lo cogió a patadas. Entonces lo despertó y Muchukunda enseguida abrió los ojos y lo observó al demonio a cenizas. Y luego Krishna se presentó ante el rey Muchukunda. Esta es una exhibición también de mucho poder, porque el rey Muchukunda pudo reducir a cenizas al demonio Kalayavana, pero ahora cuando estaba en frente de Krishna, o sea, cuando tenía al señor Krishna al frente, ni siquiera aguantaba su resplandor que emanaba de su cuerpo. ¿Qué pasó con eso escuchado? ¿Se le cayó al internet o qué?
Radhe. Ya, Yaribol, Rade Rade no se escucha. Como que Parece se ve que falta. se quedó sin internet. Majaras, Parece que sí, no está. salió Majaras. Y se le cayó la línea. Sí, sí, señor. Maharaj para Mahansa, por favor, si su merced nos, nos continúa instruyendo mientras regresa Maharaj Tirtha. Bueno, Gracias, Maharaj. pero entonces volvamos a leer el versito y estoy leyendo otra cosa. Sí, señor. Era el texto 2. Dice, oh, el mejor de los Munis, me has hablado también de los descendientes de Yadu, que eran muy piadosos y seguían estrictamente los principios de la religión. Ahora, si te parece bien, háblame por favor de las maravillosas actividades del señor Vishnu, Krishna, que advino en esta dinastía Yadu con Baladeva, su expansión plenaria. Ahí termina el verso. Muy bien. Este versito del Srimad Bhagavatam décimo es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra exacta? Algo que resume varios capítulos anteriormente, ¿no? Varios cantos. Está hablando de Baladeva, Sankarsana, Pradyumna, Niruda. Para más o menos tener una meditación clara en este verso, tenemos que recordar profundamente esas instrucciones y esas descripciones que hemos estudiado en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el octavo canto, hasta el noveno canto acerca de el Señor Narayana. Tenemos que tener ya muy bien claro el aspecto de las expansiones, de las expansiones, de las expansiones. Esperemos que todos tengamos esa clase de comprensión profunda para hacer una verdadera conexión devocional acerca de lo que estamos empezando a estudiar este segundo verso. Ahí están hablando de una expansión plenaria, de una expansión plenaria, de Mahavishnu, de Sankarsana, de Baladeva, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente escuchamos este verso, nuestra mente tiene que ir y en nuestra memoria recordar de quiénes nos están hablando. ¿Listo? De lo contrario, si no tenemos una retentiva de estos puntos claros, tendríamos que volver a empezar desde el primer canto otra vez, lo que significaría que no estamos todavía en ese nivel, ¿no? Así que bueno, ustedes verán qué hacemos. Y el siguiente verso. Maharani, por favor, adelante. Texto 3. Ay, madre, disculpe. Mis reverencias a todos los devotos y devotas. Disculpe hablar con Govinda Prem, que hacía días no estaba acá en las clases y hoy volví a regresar. Entonces, los saludo a cada uno, mis reverencias. Eh, Maharaj Paramahansa, quería preguntar sobre Vishnu Tattva, como que me podía ampliar un poquito más. Yo me confundo mucho sobre los tatuas. ¿Me podía explicar Vishnu Tattva de qué se trata? Bien, exactamente de eso es lo que estaba hablando, exactamente de eso, de los Vishnu Tattvas. Tendremos que irnos por allá como al segundo canto otra vez, donde nos habla de los Vishnu Tattvas, las manifestaciones del Señor Supremo en este mundo material. Por eso es lo que yo les había dicho anteriormente, eso, ¿no? Cuando lleguemos al décimo canto tenemos que tener mucha recopilación de datos, ¿no? Del Bhagavatam. Los Vishnu Tattvas son las diferentes verdades, manifestaciones de Vishnu, que empiezan con Vishnu, Narayan, aspectos del señor Shiva, aspectos del señor Brahma, aspectos de los semidioses, aspectos, ¿no? De todo lo tato significa verdad.
Y Vishnu, todas las manifestaciones del Señor Vishnu en este mundo material son tatuas, son verdades. Entonces, es un punto bastante extenso para resumirlo en 2, 3 minutos. Bastante extenso, Madre Govinda Prema, el aspecto de los Vishnu tatuas, ¿no? Una gracia si lo Prabhupada en el Bhagavatam, hablando de los Vishnu tatuas, son como 2 capítulos, que son más o menos como unos 80, 100 y pico de versos. Pero en resumen, le puedo decir de que tiene que ver con las diferentes manifestaciones del Señor Vishnu en el mundo material, diferentes manifestaciones que son extensísimas. Todo lo que tiene que ver con el Señor Supremo. Vishnu Tattvas. Y digo, Maharaj Tirtha, Ray Radio. Hare Krishna, mi querido Charlie. No, se me apagó el celular y yo lo volví a reiniciar otra vez. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿En qué estaba? Habíamos leído el texto 2 y Maharaj Paramahansa nos estaba dando una explicación y la madre Maharani Rohini va a leer el texto 3. Eh, Sí, yo ya, perdón, ya perdí el Maharaj, hilo, sí, ya perdí el Maharaj, hilo de la explicación, ¿sí? perdón, es que nuestra madre em, Govinda, ¿su nombre completo cuál es? No lo tengo aquí en mi pantalla, pero hizo una pregunta acerca del Vishnu Tattva. Entonces, Maharaj Bhakti-Vimala estaba explicándonos acerca de la importancia que es de que hayamos leído, hayamos por lo menos escuchado en algún momento los cantos 1, 2 y 3 que básicamente nos están dando esta explicación Pues en el... Vishnu Tattva quiere decir Vishnu y Tattva significa verdad. Entonces, a través de escuchar, uno escucha la verdad. A veces uno ve temas como muy difíciles de entender o se imagina muchas cosas, pero sí, Tattva significa verdad y Vishnu es una expansión de Krishna. Hay muchos Vishnu Tattvas, o sea, la verdad expandida en muchas formas, tal como ocurrió con Panchatattva, la venida del Señor Supremo hace 500 años, hace 530 años, vino en la forma asumiendo el papel de un devoto y él mismo se expande en 5 y se conoce como Panchatattva. Pancha 5 y Tattva verdad. Entonces quiere decir que la verdad absoluta se manifestó en 5 formas. No sé si le haya ayudado en algo la respuesta a la pregunta. Hare Krishna. Sí, Maharaj, gracias. Entonces, continúo, Sí, maestro. perdón, yo perdí el hilo de lo que estaba diciendo ahorita, pero sí, 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 pues me pueden recordar de pronto que termino de dar la explicación. Gracias. La madre Mahanandi nos leyó el texto 2, donde se habló de la dinastía, de los descendientes de Yadu, que eran muy piadosos, que seguían los principios de la religión. Entonces le está pidiendo que le está explicando, ¿no? Que, que el señor Krishna vino de la dinastía de los Yadu con Baladeva, su expansión plenaria. De ahí vino la pregunta de la Mataji. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces continuemos adelante. Sí, señor. Texto 3. La superalma, la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, que es la causa de la manifestación cósmica, hizo su advenimiento en la dinastía de Yadu. Por favor, háblame con detalle de su personalidad y de sus gloriosas actividades desde el principio hasta el fin de su vida. Significado. En este verso, las palabras Krita Vanjani
indican que todas las actividades que Krishna realizó durante su estancia en la Tierra son beneficiosas para la sociedad humana. Por el simple hecho de escuchar las actividades de Krishna, los estudiosos de la religión, los filósofos y la gente en general se liberarán. Ya hemos explicado varias veces que hay dos clases de Krishna Katha, representadas por el Bhagavad Gita, que fue hablada por Krishna personalmente, y por el Srimad Bhagavatam, donde Sukadeva Goswami canta las glorias de Krishna. Si una persona siente, aunque sea el más mínimo interés por el Krishna Katha, se libera. Kirtanadeva Krishnaya Mukta Sangha Parambrayet. Bhagavatam 12, 351. Por el simple hecho de recitar o repetir Krishna Katha, nos liberamos de la contaminación de Kali Yuga. Por esa razón, Chaitanya Mahaprabhu aconseja Yaredeka Tarekaha Krishna Upadesha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.1.128. Esa es la misión del movimiento para la conciencia de Krishna, escuchar acerca de Krishna y de ese modo liberarnos del cautiverio material. Jai. Sí, ese es el único antídoto para contrarrestar la ignorancia. Escuchar Krishna Katha o Hari Katha. Bueno, si puede explicar algo, madre, pues adelante. Pues es que siempre se nos está recomendando, se nos ha dicho a través de muchos textos anteriores que ese es el primer proceso para poder avanzar espiritualmente, escuchar Sravanam. Entonces, Sí, hay un dicho que dice que alzado no se le ve, alzado se le escucha. Y recuerdo una anécdota de un hermano espiritual, ustedes lo deben conocer, Prabhu Rizade, de acá de Colombia, Ibagué, pero vive en Neiva. Él cuenta que cuando él estuvo en la India, en uno de los ashram, había un devoto que podía durar horas y horas hablando y el auditorio estaba ahí escuchando, no como aquí en el occidente que uno aguanta por ahí si acaso media hora o 10 o 15 minutos atento, luego si está ahí ya está distraído, ya está pensando en una y otra cosa y está deseando que se termine rápido la conversación para retirarse. En cambio, en cambio, los hindúes tienen como esa cualidad de escuchar con atención y hasta que no se vaya el expositor, ellos no se retiran. Pero aquí en Occidente son capaces de dejarlo a uno solo. Si no, uno termina, se van y lo dejan solo. Entonces, por eso acá en Occidente lo recomendado es por ahí 40 o máximo 60 minutos de charla. Y bueno, Guru Maharaj en las conferencias casi siempre se demora máximo una hora. Él no se porque él sabe que la gente no tenemos capacidad de mucho tiempo para escuchar. Ya busqué. Están hablando por acá con un micrófono abierto, escucha todo acá. Bueno, entonces yo creo que vamos finalizando el día de hoy. Últimos comentarios y continuaremos mañana, si Dios quiere. Hare Krishna Maharaj, Ya. pues gracias.
meditando Eh, y viendo casi no se le escucha. no se escucha. Una de las razones por las que conocía a Lidia y con esa gran Ah, misericordia, porque era escéptica de Dios mismo, o sea, quería saber si sí existía, si no, me puse a leer, y entre las lecturas llegué a la descripción donde le dicen a uno prácticamente todo el manual de cómo es, qué le gusta, qué le encanta, qué hace, pasatiempos, y ahí me quedé. Entonces es hermoso escucharlos y seguir escuchándolos en esta vida. Muchas gracias. ya, ay, madre. Sí, como habíamos dicho hace rato, recordando palabras del mismo Señor Supremo, que conocer a Dios completamente es imposible porque Él es ilimitado, pero sí podemos ir conociendo de Él gradualmente. Pero menos Sukada Goswami dice que Él explica algo, explicó hasta cierto punto acerca de Krishna, pero que no todo, porque se dice que hay una continua competencia entre Krishna y sus expansiones. Se dice que cuando que Krishna se expande en este momento y tan pronto como se expande, comienza a investigar sobre esa expansión. Pero cuando termina esa investigación, otra vez se expande de nuevo. Entonces se dice que hay una eterna competencia entre Krishna y sus expansiones. Entonces, si Krishna mismo no conoce todo, ¿qué decir de nosotros? Pero lo importante es escuchar con fe y lo fundamental es que entendamos que no somos estos cuerpos, sino que somos almas espirituales, que somos almas eternas, que Dios es eterno y que estamos destinados a alcanzar la felicidad eterna. Entonces, convencio, con estos convencimientos podemos seguir adelante, avanzando por el camino de la espiritualidad y esperando llegar algún día a estar asociado directamente con la personalidad de Dios. Porque, bueno, y uno puede asociarse con Dios de dos maneras, a través de la meditación, a través de pensar en Él o a través de hablar de Él o de glorificarlo a Él o estar directamente asociado con Él. A través de los pensamientos y las oraciones y las dedicaciones uno puede estar asociado con Dios de una manera indirecta, como lo estamos haciendo ahora. Pero después de mucho tiempo de vivir asociados con Él de una manera indirecta, esto nos llevará a estar directamente asociados con Él, tal como los pastorcillos de vacas y las gopis de hace 5000 años estuvieron asociados directamente con Él en persona. Entonces, esas descripciones de estos hermosos pasatiempos nos dan mucha esperanza de poder llegar a un día a estar directamente asociados con el Señor y disfrutar de todos los pasatiempos con Él, de sus sonrisas, de sus bromas, del sonido de su flauta, de sus canciones, de cuando mata demonios, etcétera, etcétera. Entonces es muy maravilloso. Y prácticamente el canto 10 del Bhagavatam, que apenas lo estamos empezando, nos va a hablar de todo eso. Entonces,
Muchas gracias por su amabilísima atención. Reverencias para todos, agradeciendo a todos su audiencia. Y a los líderes de esta plataforma y a la plataforma Zoom por darnos la oportunidad de hablar de estos temas tan maravillosos, que son los temas que realmente nos deben interesar, porque son los temas de nuestro verdadero yo, el alma espiritual. Porque cuando hablamos del cuerpo es una pérdida de tiempo. Y la gente chismosa y prayalpera se deleitan, especialmente escuchando hablar mal de los demás. Qué impresionante este mundo, ¿no? Entonces, uno no debe prestarle oídos a nada que venga a hablarnos en contra de alguien. Uno solo debe escuchar las glorias de cada uno y en especial las gloriosas actividades de la Suprema Personalidad de Dios. Jai, Hare Krishna. Jai Maharaj Tirtha ki jai. Jai. ¿Qué nos cuenta, mi querido Prabhu, querido Maharaj? No, aquí estudiando el Jai Bharma y el Bhagavatam por el primer canto. Yo sí volví a empezar a estudiarlo. Empezando a estudiar el primer canto y combinándolo con el Jai Bharma. Sí, el primer canto prácticamente es la introducción de todos los 12 cantos. Y con el Jai Bharma combinado, pues eso va a ser una fuerte dosis de Harikata. Jai, mi querido, felicitaciones por ser tan estudioso. Antes de que nos da Alzheimer, toca estudiar antes de que me dé el Alzheimer. Ajá. Después ya no se acuerda de nada. Sí, eso uno la única manera que recuerda es cuando repasa un tema hasta que se le memorice. Incluso lo memoriza y si no lo repasa, vuelve y se le olvida. Es la única manera que uno puede retener en la memoria, son por pequeñas porciones de conocimiento, uno no puede retener mucho, uno no tiene como esa capacidad de retención. Pero cualquier tema que uno repase y repase y repase y repase hasta que lo memorice y no deje de repasarlo, eso es lo que va a mantener siempre ahí grabado en el cerebro. De todas maneras, con la muerte, cuando llegue la muerte, todo se lo olvida a uno. Al único que no se lo olvida es a Krishna. Ojalá que no nos olvide Krishna, sí. Eso es lo más Tenemos importante. la esperanza de que Krishna no se olvide de nosotros, porque nosotros sí nos olvidamos de todo, hasta de nosotros mismos. Ah, sí, en el Sri Upanishad hay un verso que dice que si alguien lo tiene a la mano, creo que es como el 15, 16 o 17, algo así, que dice, oh, mi querido señor Krishna, por favor, recuerda todo lo que he hecho para ti, y ya que eres el beneficiario último, o sea, eso es una oración para la hora de la muerte. Por favor, recuerda todo lo que he hecho para ti. Entonces, si uno ha hecho algo para Krishna, pues Krishna lo va a recordar, pero si no ha hecho nada, pues Krishna también va a recordar de que no hicimos nada. Entonces, entre más hagamos para Krishna, pues más va a recordar Krishna nuestras actividades. Y de eso se trata, de hacer algo que Muchas, llame la atención del Señor Supremo. muchas gracias. Me retiro, que me están llamando Ya, a otra reunión. Gracias. ya, Madre Hare Krishna, gracias a usted también. Sí, entonces, entonces ¿quién es el anfitrión o la anfitriona?
Maharaj, hay un comentario en el chat. Ah, bueno. Dice, Jai Hare Krishna, Dandavas, Pranams a todos, muchas gracias por tanto néctar y sadhusanga. Me queda en el corazón la importancia de escuchar y estar en el aquí y ahora atentos, dice la madre Goura Priya de Vidas y de Morelia. Y también nos comparte el linaje lunar en Krishna y antes el linaje solar en Rama. Qué maravilloso. Jai, esos son los comentarios, Maharaj. Jai Hare Krishna. Bueno, Maharaj, entonces muchas gracias. Si su merced Jai, nos gracias quiere a usted. dar la despedida, las bendiciones y demás, por favor, Maharaj. Jai, agradeciéndole a todos por su amable atención y a los que nos escuchan por Facebook. Hare Krishna, que Radha Krishna me los bendiga mucho y nos veremos mañana con el favor de Dios a la misma hora, a las 7. Jai, Maharaj. Tirta Maharaj ki jai, Paramahansa Maharaj ki jai. Todos los devotos ki jai. Jai, Canto jai, Srimad Ya. ki jai. jai. Bueno, la Universalidad Sol agradece por su presencia, su asistencia, su escucha y les invita para esta noche a las 7 de la noche con la Madre Gopipriya de Vidas y tenemos la lectura del libro Krishna, el Supremo Atractivo, y les invita a continuar en este estudio del Srimad Bhagavatam. Mañana a las 5 de la mañana la plataforma estará abierta para el canto de las majarrondas y para continuar a las 7 con el estudio del Srimad Bhagavatam con Bhakti Vimala Bhaktivedanta Tirtha Maharaj Ki Jai. Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Vivos. Jai Hare Krishna. Gracias.